los circuitos magnéticos en corriente directa, ¿de qué forma están funcionando? Entonces tenemos que el voltaje nos está diciendo cuánto es la corriente eléctrica que va a fluir en el circuito magnético. Que la corriente eléctrica nos va a decir cuánto es el valor de la fuerza magnetomotriz. Recordemos que la fuerza se calcula como N por I, ¿no? Y la fuerza magnetomotriz nos está diciendo cuánto es el flujo con el cual va a funcionar este circuito magnético. Recordemos que el flujo depende de la fuerza magnetomotriz y lo hemos estado calculando. Se puede dejar como fuerza sobre reluctancia, ¿no? Entonces, entre mayor sea la fuerza, mayor va a ser el flujo en este caso. Y hasta ahí funcionan los circuitos magnéticos en corriente directa. ¿Qué implicación tiene esto? Entonces, eh, pues las implicaciones son sencillas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un circuito magnético? Vamos a dibujar algo así de esta forma. Y por decir algo, vamos a decir que existe una pieza móvil, que esta es la pieza móvil, y se conecta la... Entonces, el voltaje que les va a decir, compañeros, el voltaje les va a decir que va a fluir una corriente por esta bobina, ¿cierto? Que la corriente va a causar una fuerza magnetomotriz y que en este caso el flujo que está pasando con el flujo pues va a ser relativamente bajo, ¿no? Porque la reluctancia de este sistema es en extremo alto. Es que va a aparecer una fuerza de atracción para este material. Se le va a llamar fuerza magnética y que va a existir cierta energía almacenada y en parte este sistema se va a comportar como una única inductancia y el movimiento se va a causar y va a requerir una transferencia de energía que pueden existir de dos formas, eso lo veremos más adelante, ¿listo? Lo que quiero que quede claro es que en este caso el circuito eléctrico y el circuito magnético están funcionando casi que independientes. ¿Por qué? Porque el voltaje me está diciendo cuánto es el valor de la corriente. Y en términos de lo que es el circuito magnético, pues tenemos una fuerza magnetomotriz que es constante y el flujo en este caso está dependiendo de la reluctancia. Al final, la tendencia de este sistema es a realizar el desplazamiento, es decir, las líneas de flujo magnético van a buscar el camino con menor reluctancia y es una fuerza que se va a expresar y va a tender a que estos dos materiales se alineen. Entonces, cuando los materiales se alineen, el voltaje es el mismo, la corriente es la misma, no está cambiando absolutamente nada, la fuerza magnetomotriz permanece igual y lo único que ha cambiado en todo este circuito magnético es el flujo. Entonces, lo único que cambió en todo esto es el flujo. ¿Por qué? Porque como ahora los dos materiales están más cercanos, pues la reluctancia se hizo más pequeña y el flujo aumentó en términos de lo que era el flujo en la condición anterior y el flujo en esta nueva condición en donde ya los dos materiales se encuentran alineados y prácticamente juntos. Y ahora el detalle es que la bobina la vamos a conectar a un voltaje cambiante en el tiempo y dicho voltaje entonces va a ser una función sinusoidal, entonces va a estar dado por un valor pico, convencionalmente uno lo pone como raíz de 2 veces el valor RMS para simplificar esa amplitud y esto en voltios. ¿Qué sucede? Entonces, desde el punto de vista eléctrico, ¿cómo sería el circuito equivalente para este sistema? Entonces vamos a tener que el voltaje en el tiempo eh, el cobre va a tener una resistencia eléctrica, la resistencia eléctrica del cobre, y va a aparecer la bobina, que esto lo analizamos en la primera clase. ¿Y cómo nos quedarían las ecuaciones? Entonces, si hacemos un LBK, ¿cómo nos va a quedar ese LBK? Entonces, el LBK nos va a quedar que el voltaje de la fuente
va a ser igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en la bobina, que recordemos es el valor de la FEN inducida, ¿no? Bueno, sucede que normalmente la resistencia del cobre pues tiene un valor bajo. Vamos a aproximar a este valor a cero y entonces nos quedaría que el voltaje en el tiempo va a ser igual al voltaje en la bobina, y recordemos que el voltaje en la bobina es la misma FEN inducida, que se calcula de qué forma. Se calcula como N de phi de t. Y entonces vamos a tener que N de phi de t, que sería el voltaje en la bobina aproximadamente, va a ser igual a raíz de 2 veces el voltaje RMS por el coseno de omega t. Despejando el flujo, entonces nos va a quedar que el diferencial de flujo va a ser igual a raíz de 2 sobre n el voltaje RMS del coseno de omega t por un diferencial de tiempo. Para determinar el valor del flujo, pues sería necesario integrar la ecuación y vamos a tener que el resultado de la integral nos va a decir que el flujo va a ser igual a raíz de 2 veces el voltaje RMS sobre n por la interna de la integral, que sería omega, por el seno de omega t, y tendríamos automáticamente pues la ecuación del flujo en el tiempo, ¿no? Este sería el flujo en el tiempo. Entonces, lo primero que se debe destacar acá es que fíjense en que ya existe una relación entre voltaje y flujo, es decir, que si el voltaje en este sistema cambia, automáticamente que se va a modificar en el circuito magnético en corriente alterna, que es el análisis que estamos realizando, pues el valor del flujo. ¿De qué forma? Entonces, fíjense en que todo el término que acompaña el seno, pues va a ser la amplitud, es decir, que correspondería al valor máximo, es decir, que el flujo máximo, el flujo máximo va a ser igual a raíz de 2 veces el voltaje RMS sobre n por omega. De pronto, como ecuación alternativa, normalmente el omega se simplifica y se trabaja siempre como voltaje RMS dividido en n, y el omega comúnmente se escribe con su forma en términos de frecuencia, que sería 2pi por la frecuencia eléctrica. Y entonces ya tendríamos una ecuación que nos relacione el flujo máximo. Entonces, inmediatamente se tenga el voltaje, el flujo es un término conocido en este circuito magnético en corriente alterna. El flujo, ¿qué nos va a decir? Entonces, para tener esta condición de flujo, va a ser necesario tener una fuerza magnetomotriz. Y para tener la fuerza magnetomotriz que va a demandar el circuito, corriente. Es por ello que el circuito anterior que estábamos analizando iba a demandar una corriente excesiva, ¿no? Porque en términos del voltaje que se le haya agregado a este sistema, él iba a establecer una condición de flujo. Y al no poder establecer la condición de flujo porque la reluctancia es muy alta, ¿qué iba a hacer? Entonces iba a aumentar la fuerza magnetomotriz. Y para aumentar la fuerza magnetomotriz, para garantizar ese flujo, iba a demandar mayor corriente eléctrica. Cabe destacar que esta relación también se puede despejar y pues ya les explico el propósito. Entonces podemos decir que el voltaje RMS, despejándolo de la ecuación, también se puede determinar de qué forma. Entonces se puede determinar como
N por 2pi por la frecuencia eléctrica por el flujo máximo dividido en raíz de 2, ¿no? En algunos textos, a esta proporción de 2pi sobre raíz de 2, pues la simplifican con un valor constante, es opcional, y normalmente ustedes van a encontrar que el voltaje RMS es 4.44, que sería 2pi sobre raíz de 2, N por la frecuencia eléctrica por el flujo máximo. ¿Para qué nos sirve esta relación? Entonces, fíjense en que aparte de conocer el flujo, inmediatamente se tenga el voltaje, va a pasar algo particular en los circuitos magnéticos de corriente alterna. ¿Y qué es lo particular que va a pasar? Entonces resulta que si ponemos una segunda bobina en el circuito magnético, ¿qué tenemos? Entonces, en todo el circuito magnético, pues vamos a tener el mismo flujo, que es el flujo útil, que para esta aproximación, pues estamos despreciando los flujos dispersos. Y como tenemos este flujo, ¿qué características tiene este flujo, compañeros? Que es cambiante en el tiempo. Entonces, como tenemos un flujo cambiante en el tiempo, necesariamente en esta segunda bobina, pues se va a presentar una FED. ¿De cuánto es la magnitud de esa FED? Entonces, fíjense en que existe un análisis que si conocemos el flujo, conocemos el voltaje, y si conocemos el voltaje, conocemos el flujo. Entonces, esa relación se repite nuevamente en el caso en el que se tenga una segunda bobina. Si en el circuito de corriente directa tuviésemos una segunda bobina, pasaría algo. Entonces vamos a conectar otra bobina, y si miramos acá la FEN es igual a 0. Porque sí es cierto que existe un flujo magnético, pero dicho flujo magnético no es cambiante en el tiempo. Y para que exista FEN, debe existir este flujo magnético cambiante en el tiempo. Entonces, de este mismo análisis y de esta misma ecuación se deriva esta segunda ecuación. Vamos a dejarla como la ecuación 2, que es ampliamente utilizada, es muy utilizada, y más adelante la vamos a emplear cuando empecemos a analizar los primeros tipos de máquinas eléctricas. Bueno, el otro detalle que se debe decir desde este punto de vista, entonces, es cómo se relaciona el flujo con la fuerza, y cómo se relaciona la fuerza con la corriente. Entonces, ya sabemos que en este circuito magnético necesariamente va a fluir una corriente. Resulta que esa corriente es simplemente la corriente necesaria para producir flujo. Más adelante vamos a llamar a esa corriente como la corriente de magnetización, o la corriente I sub 0, también la vamos a llamar como la corriente de excitación. Y resulta que existe una particularidad. Entonces, vamos a analizar las particularidades de dicha corriente. Entonces, dicha corriente, lo que hemos visto y hasta el momento, pues teníamos que si dibujamos el voltaje en el tiempo, el voltaje era una función coseno, ¿cierto? El voltaje era raíz de 2 veces el voltaje RMS por el coseno de omega t. Que el voltaje, cuando es coseno, nos va a generar un flujo magnético que también es sinusoidal, pero que se encuentra desfasado 90 grados, ¿cierto? Entonces este era el valor del flujo que tenía la ecuación expresada en esta parte, que decíamos que era raíz de 2 veces el voltaje RMS sobre N de 2pi por F por el seno de omega t, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cómo se relaciona el flujo con la fuerza magnetomotriz. Entonces resulta que nosotros conocemos que los circuitos magnéticos funcionan por la curva de magnetización, es decir, conocemos la relación de la intensidad de campo y la densidad de campo. Dicha relación
también se puede expresar en términos de flujo, es decir, con el flujo podemos determinar, con la densidad de flujo podemos determinar el flujo magnético. Y con la intensidad de campo, dicha intensidad está relacionada con la corriente. Entonces acá aparece una ecuación alternativa que sería expresar esta curva de magnetización en términos de intensidad de campo, de intensidad en corriente y flujo magnético. ¿Qué tenemos ahí? Entonces tenemos que cuando el flujo está aumentando, pues va a estar funcionando en este punto de la curva de magnetización. Cuando el flujo está a cero, pues va a estar en el cero de la curva de magnetización, y cuando tengamos la condición de flujo máximo, que ya sabemos que el flujo es la función cero que tenemos en esa parte de la figura, entonces resulta que se debe producir la fuerza y la fuerza va a demandar la corriente para causar que el flujo sea sinusoidal. ¿Y qué sucede con esta demanda que estamos hablando? Entonces que cuando el flujo sea cero, estamos en el cero de la curva de magnetización y también estamos en el cero de corriente. Pero conforme a que el flujo empieza a aumentar de forma sinusoidal y se recorra la curva de magnetización, lo que va a suceder es que la corriente se va a encontrar deformada. Entonces el punto B, proyectado como B' en la corriente, nos va a dar que la magnitud de la corriente tiene esta forma, una forma irregular que no es sinusoidal. Entonces, el primer gran análisis de esta primera aproximación es que para tener un flujo magnético sinusoidal se necesita de una fuerza magnetomotriz que va a exigir una corriente que no va a ser sinusoidal. Entonces, como el flujo es no sinusoidal, una alternativa para analizar esta corriente que no es sinusoidal es a través de la serie de Fourier, ¿no? Entonces vamos a expresar esta forma de onda desconocida como una serie, ¿no? Entonces la serie de Fourier lo que plantea es una ecuación en donde cualquier forma de onda se puede obtener a partir de formas de ondas sinusoidales. ¿De qué manera? Entonces tenemos la forma de onda de la señal fundamental, que va a ser sinusoidal, que va a ser a la misma frecuencia, es decir, esto sería 60 Hz, la fundamental sería el análisis de este sistema a 60 Hz, y hacer la sumatoria con las componentes armónicas. Entonces las componentes armónicas son múltiplos enteros de dicha frecuencia fundamental. Entonces, dos veces la frecuencia fundamental, 120 Hz, tres veces la frecuencia fundamental, 180 Hz. Y entonces se vería que, pues en este caso, a 120 Hz, cuando la primera señal pues haga un ciclo completo, acá vamos a tener dos ciclos, y a tres veces la frecuencia vamos a tener tres ciclos, ¿no? Listo, entonces tenemos lo mismo, el voltaje de coseno, que en realidad lo que nos interesa es el flujo, y fíjense en que anteriormente, para esta condición de flujo B y flujo D, existía un único punto en la curva de magnetización, ¿no? Pero como ahora el sistema tiene histéresis, vamos a tener un punto B en la curva de magnetización y un punto D causado por el fenómeno de histéresis en la curva de magnetización. ¿A qué va a ser igual esa parte? Entonces, fíjense en que esa parte va a ser el equivalente en el que la función de la corriente va a estar aún más deformada, acercándose aún más a la realidad, ¿no? Y entonces aparecen más componentes armónicas, una corriente con
mayores deformaciones, y pues estos son los efectos de los circuitos magnéticos en corriente directa, en corriente alterna, y es básicamente que esa relación de flujo y voltaje es extremadamente fuerte y que con los materiales ferromagnéticos estos naturalmente pues van a tener sus curvas de magnetización, sus permeabilidades variables y el fenómeno de histéresis, es decir, que al final vamos a tener curvas deformadas para la corriente, ¿no? Es decir, una función que no es sinusoidal y es la única forma de crear un flujo sinusoidal y es lo que sucede en los circuitos magnéticos en la práctica.